Ayer por la noche, cuando creíamos, ¿no?, que ya era un día histórico por lo que había pasado en la mañana con el, eh, el- la negativa al registro del partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, México Libre, bueno, pues ya había mucha gente, ¿no?, jubilosa, ¿no?, tranquila, ya no pensando en qué podía venir por el siguiente día. Resulta que ocurrió un evento aún más histórico, diría yo. Y es que en Estados Unidos se capturó al que fuera secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, ¿no? Esta es la noticia de CNN. Aquí está el señor, ¿no?, platicando. Esto fue, si no me recuerdo, en un desfile del 16 de septiembre, ahí con Peña Nieto. Se le acusa de, bueno, esto es, ¿no?, a pedido directo por la DEA, la Drug Enforcement Administration, y se le acusa de lavado de dinero y de eh, pues tráfico de drogas, ¿no?, de colusión con el crimen organizado para tráfico de drogas. Esto lo da a conocer Marcelo Ebrard, ¿no?, a través de Twitter. Es más, vamos a sacar aquí el, el tweet. Esto fue lo que informó y lo que, digamos, en todos sentidos encendió, ¿no?, las alarmas y los comentarios y todo lo que hubo al respecto. Dice: he sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que es ex secretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. La cónsul de Los Ángeles me estará informando en las próximas horas de los cargos. Los cargos son los que ya les mencioné. Esto ya es algo que es conocido. En fin, ¿por qué esto es relevante? ¿No? ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué podemos esperar a partir de esta información que honestamente va a simbrar como tal la política mexicana e internacional? O sea, en todo el mundo se está hablando de esta captura porque es un hito como tal. ¿Por qué es histórico? Porque nunca en la historia se ha arrestado en los Estados Unidos o se ha procesado bajo ningún sentido un exsecretario de Defensa mexicano. Nadie. O sea, nunca. Y mira que no han habido pocos casos de corrupción, de violaciones a derechos humanos, de abusos, de contubernios con grupos de crimen organizado. Y esta es la primera vez que efectivamente se va a procesar a un exsecretario de Defensa Nacional. Va a ser procesado en el mismo juzgado que capturó, bueno, que está procesando a Chapo Guzmán y que está procesando a García Luna en Nueva York. Ahora, digo, ¿cómo surge, no, la figura de Salvador Cienfuegos, este personaje que durante el periodo de Enrique Peña Nieto pues se mostró bastante vocífero, ¿no?, bastante participativo, por decirlo así, en cuestiones de política? Pues este personaje surge, digamos, al primer plano de administración del ejército con, digo, y esto es una constante, ¿no?, con Felipe Calderón. Él se vuelve oficial mayor de la Secretaría de Defensa, perdón, con Felipe Calderón, o sea, encargado de revisar las finanzas del ejército, ¿no? Entonces, o sea, cualquier acto de corrupción, cualquier acto de desvíos de recursos, de lavado de dinero, de manipulación, ¿no?, de las finanzas, tuvo que haber sido supervisado por Salvador Cienfuegos durante el periodo de Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto, y esto tengámoslo muy en mente, la tradición, ¿no?, mexicana, por lo menos en los últimos, pues, que serán como 30 años, seguramente, es que el secretario de Defensa en turno le ponga una terna o le sugiera particularmente al presidente que entra el siguiente secretario de Defensa, ¿no? Una especie de, como entregar la estafeta, ¿no? O sea, bueno, yo ya me voy, yo ya me salgo, pero ahí va a ser esa persona, ¿no? Te encargo el changarro a esa o a esas 2 o 3 personas. Así ha sido históricamente. El presidente López Obrador rompió con esta cadena, con esta cadenita ¿no?, de mando. Hoy por la mañana, o sea, se pronunció al respecto y dijo que bueno, que si bien evidentemente esto es un hito en la historia del país, por lo que ya he comentado, que la institución no se mancha,
¿no? Que él sigue apoyando al ejército y que sigue refrendando su confianza, ¿no? A los que están actualmente, ¿no? Tanto el secretario de Defensa como el de Marina. Y se enfocó, pues, en el secretario de Defensa. A él, Salvador Cienfuegos, propiamente, le presentó una terna. Y eso es público. El propio López Obrador dijo, no, pues me reuní con esa persona, con Salvador Cienfuegos, para que me presente, ¿no?, una posible terna. López Obrador no le siguió el juego y designó, digamos, como secretario de Defensa a uno que no le tocaba, ¿no? Que no estaba en esa seguidilla de sucesión, ¿no? Un personaje con un perfil bajo que era muy recientemente acreditado como general y que, tenía un historial de, o sea, sí, participación en combate al crimen organizado, también facilitador o trabajaba directamente con el secretario de Defensa, porque todos los generales en el fondo trabajan, ¿no?, directamente con el secretario de Defensa. Pero bueno, o sea, no era el más cercano y no era de las personas que Cienfuegos sugiere como tal. Vamos a ver un tuit que me llamó la atención de Mauricio o Mauricio, ¿será? Yo no sé, tiene una Z ahí, Mauricio Montes de Oca, quien es un periodista de investigación, y dice que hay en la última declaración patrimonial de Salvador Cienfuegos, ¿no? En la última declaración patrimonial. Casa de 563 metros cuadrados por más de 3 millones, casa de 170 por más de 5 millones, casa de 120 metros cuadrados por 140 mil pesos, casa de 187 metros cuadrados por 1.200.000, un Audi, ¿no? ¿Por qué no? De 1.700.000, una Homer donada, ¿no? Porque, claro, ¿no? O sea, es bien común que la gente done, ¿no?, carros a las personas y una Homer, ¿no?, como tal, de 33,000, ¿no? Bueno, ese es el costo de la transferencia, ¿no?, de bienes. Inversiones bancarias de casi 14 millones de pesos, cabrón. Porque pues, es normal, ¿no? Esas son las finanzas de un funcionario público común y corriente. Bueno, y aquí está la evidencia, ¿no? Esto es lo que está poniendo en el tweet. Acá están los pesos mexicanos, ¿no? Donación, acá está la Homer. O sea, ¿no?, casual que un secretario de Defensa, que un funcionario público tenga este tipo de bienes, ¿no? Ahora, ¿por qué recordamos, ¿no?, a Salvador Cienfuegos o qué hizo durante el gobierno de Peña Nieto? Entre otras cosas, ¿no?, cualquier cosa, Ayotzinapa, ¿no? En primer lugar, el tipo estuvo extremadamente activo en ese entonces, y es más, obstruyó la justicia y dijo que no iba a permitir, así, tal cual, o sea, dijo, yo no voy a permitir que interroguen a mis soldados. Y no se interrogaron. O sea, en ese entonces no se indagó, o sea, o mejor dicho, la indagación, o en este caso, ¿no?, la mal llamada verdad histórica, no llegó a los militares, cabrón. Cuando es, ¿no?, de conocimiento público, en investigaciones, en el digamos, organismo interinstitucional que se formó para, ¿no?, hallar la verdad en esa cuestión. O sea, todo el mundo apuntaba de, bueno, es que si hay batallones del ejército que participaron, y si hay alguien que tiene la destreza, la facultad, la habilidad, los recursos materiales y humanos, ¿no?, para desaparecer personas y que no existan mucha evidencia al respecto, pues es el ejército. O sea, esa no es una policía municipal y difícilmente no una policía estatal o federal. O sea, claro que tenía que participar el ejército, y participó el ejército. No se les tocó con el pétalo de una rosa. También Cienfuegos abogó por la regulación del ejército en las calles, porque lo que hizo Calderón y Peña no estaba codificado en ningún lado, al contrario, contraviene las leyes, contraviene la Constitución, que dice que en tiempos de paz, o sea, en tiempos que no hay una guerra declarada contra alguien, ejércitos y marinos deben estar en los cuarteles. Y por cierto, esta era la campaña de López Obrador, ya en activo, pues decide codificar lo que ya estaba pasando, ¿no?, y regular la actuación del ejército en las calles, que eso es un peligro, y eso en ese espacio lo estamos constantemente recordando. Y como estas decenas de violaciones de derechos humanos a cargo de Salvador Cienfuegos, y ahora sabemos también, no por los cargos que se le imputan, seguramente con evidencia detrás,
cuánta evidencia todavía no sabemos, pero lo habremos de saber en su momento, de el contubernio con el crimen organizado. Ahora, ¿qué viene? ¿No? ¿Qué sigue después de esto? Honestamente, las puertas, ¿no? Los caminos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón se van cerrando cada vez más, cabrón. O sea, cada vez más. Ayer comentaba, ¿no? Por ejemplo, Olga Warnat, esta, ¿no?, escritora argentina de Felipe el Oscuro, entre muchas otras obras, pero más recientemente conocida por eso, presentaba en la, ¿no?, en la Feria del Libro virtual que está, ¿no?, en la Ciudad de México y a través de distintas plataformas, que Calderón está bastante preocupado por lo de Genaro García Luna, ¿no? Y digamos, el único paso lógico siguiente es que le llamen a declarar, por lo menos, cabrón. O sea, es inconcebible que en un proceso donde no, en este caso, secretario de Defensa o un secretario de Seguridad Pública, ¿no?, actúen en contubernio con el crimen organizado y no se mande a citar a sus jefes directos. ¿Quiénes son sus jefes directos? ¿No? Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No hay más. O sea, no hay más. O sea, es ilógico que no se les cite, ¿no?, que no se presenten. Ahora, ¿qué harían en este escenario? ¿Presentarse? ¿Huir? ¿Esconderse? Digo, no lo sabemos, honestamente. Pero digo, esto es, de nuevo, un hito en la vida política de nuestro país. Nunca un secretario de Defensa había sido arrestado en los Estados Unidos, ni en México, o sea, por nada, ¿no? Ahora, hay quien dice, ¿no? No, es que esto es un golpe para el gobierno de López Obrador. Ay, cabrón. Pues si es el secretario de Defensa de Peña, ¿no? Ahora, si estás haciendo el argumento, ¿no?, que este argumento lo he visto muy poco, pero existe, en que, ok, o sea, nos estamos enfocando ahora en la corrupción personal, ¿no?, de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de García Luna, de Cienfuegos, ok. Pero ¿y la estructura? ¿No? Y las personas que están allegadas todavía, ¿no?, a Cienfuegos y que siguen operando en el ejército, porque el ejército en México no se toca, no se ha tocado, pues, ¿no? O sea, se han encerrado o se han procesado en juzgados militares, muchos de ellos, que además ese es otro tema. O sea, hay una discusión, un debate entre la subordinación del poder militar hacia el poder civil. Digo, en teoría, así debe ser, ¿no? El presidente, que es un civil, digo, en su mayoría ¿no?, de los casos, por lo menos en la historia moderna, en los últimos, pues, que serán como 70 años del país, ha sido un civil. Entonces el poder militar se debe subordinar al poder civil. Pero no hay este pacto tácito que no se le toca al poder militar. Y había cumplido hasta hoy. Ahora, esto viene después de la visita, ¿no?, del director de la DEA hace un par de semanas aquí en México. ¿Se pactó ahí algo? Puede ser, o sea, es probable. Y es más, incluso podemos ver una tendencia en este sentido. O sea, cuando vino Bill Barr o William Barr, que es el fiscal general de los Estados Unidos, el fiscal de Trump, pues, ¿no?, poco tiempo después se captura a García Luna. Después de la visita de López Obrador a Estados Unidos, ¿no?, esta comida, no cena, evento que acá en México causó mucho revuelo. Ahí se captura, ¿no?, César Duarte. Hoy, ¿no?, que vienen, ¿no?, el director de la DEA, un par de semanas después se captura a Salvador Cienfuegos. ¿Coincidencia? Puede ser, ¿no? Pero probablemente no se está trabajando en ese sentido. En fin, pues hasta ahí vamos a dejar el tema sobre lo ocurrido anoche, sobre la captura y el hito histórico que significa esto de Salvador Cienfuegos. Vamos a estar muy atentos a lo que proceda, ¿no?, y a todo el desahogo de pruebas y audiencias y el proceso que tenga que llevar necesariamente los peces gordos mexicanos allá en Estados Unidos. Pero eso tiene que ir más allá todavía.
Se tiene que desmantelar la estructura dentro y fuera de las Fuerzas Armadas de todo tipo de corrupción. El huachicol, ¿no? Por ejemplo, es un tema donde los militares no solo facilitaban, sino participaban en esa cuestión desde Peña Nieto y Calderón. Entonces, esto no se puede quedar así. Lo de ayer es una cuestión histórica y que hay que celebrarlo, pero con cierta cautela, porque los aparatos de justicia en México nunca han funcionado para procesar personas de esa magnitud. Estamos viendo el caso de Lozoya, donde ¿no? Pues está viendo desde su casita las noticias y toda esta cuestión. Todavía no se manda a citar a nadie, ¿no? Nadie ha pedido declarar a Peña Nieto en México. O sea, en Estados Unidos sí no se andan con cuestiones hacia el exterior, ¿no? Porque también hay que ver la participación de ellos mismos en las estructuras de poder y en la criminalización de México. Entonces, esto se puede abordar desde distintas formas. Se habla que también es un tema electoral de Trump. Sí, o sea, puede ser, seguramente tiene un componente electoral. Todo lo que haga Donald Trump en estos días, en estas semanas, tiene un componente electoral, pero que vaya a cambiar totalmente el rumbo de las elecciones allá, lo veo muy complicado. En fin, pues muchas gracias por ver, por compartir, suscribirse, por correr la voz, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.